Bien, son las 6 horas con 27 minutos, 6 horas con 27 minutos. Retomamos la información aquí en I99 en su programa Diálogo para hablar en materia política de lo que está sucediendo y lo que se viene en esta semana, ¿no? Definitivamente el presidente Rafael Correa, por un lado, dando declaraciones en La Sabatina, que fue grabada en realidad el día viernes, según trascendió en la prensa ecuatoriana. Hay muchísima intensidad con respecto a las redes sociales, lo que se ha hablado de ese periódico panameño con respecto a esas publicaciones que señalarían con responsabilidad en temas irregulares al propio vicepresidente de la República. Eso ameritó una gran cantidad de información de un lado y de otro lado. En los corrillos políticos hay mucha información, pero también mucha desinformación. Yo publicaba en una de las redes sociales, decía que lo interesante del juego político es saber a quién le haces caso y poder contrastar la información, porque luego te puedes convertir en un mensajero de terceros, y eso creo que no es lo debido para nadie, ¿no? Un tema muy delicado, el tema político de cara a estas elecciones. Así que habrá que ver qué ocurre con las diferentes convenciones y también muchísima importancia la que hay que darle a lo que va a suceder en Europa, porque con la firma de este acuerdo comercial con la Unión Europea van a cambiar favorablemente para el Ecuador muchísimas cosas. Sí, sin duda esto va a tener un peso en la próxima campaña electoral, en virtud de que se define este viernes la suscripción del acuerdo comercial multipartes entre Ecuador y la Unión Europea. No nos olvidemos que luego viene el periodo de la aprobación de los parlamentos, tanto europeo como ecuatoriano, que deben de avalar, según los preceptos constitucionales, tanto de la zona euro como del Ecuador, este acuerdo comercial. Lo otro es que prácticamente les quedan no más de 8 o 10 días a las agrupaciones políticas. El próximo viernes 18 de noviembre termina el periodo de inscripción de candidaturas y hasta el momento ni siquiera el mismo binomio de Alianza País, tampoco el otro que fue proclamado hace poco, hablamos de Guillermo Lasso y Andrés Páez, han definido una fecha para la inscripción oficial de sus candidaturas ante el CNE. Sabemos que van a cumplirse procedimientos de democracia interna, como lo establece el Código de la Democracia en estos días, incluso a nivel de candidaturas asambleístas. Así que seguramente las cosas irán sucediendo entre hoy y este fin de semana, porque el próximo viernes 18 termina el periodo. Aunque como es ya una costumbre en materia política por estas épocas, justo el mismo día de la inscripción tendremos a la mayoría de los binomios inscribiéndose con todas sus listas, y eso va a ser un desbarajuste mediático, porque no va a haber horario para transmitir todo aquello que significa la inscripción. Es decir, todos quieren que los titulares en primera página sean su binomio, así que en materia política nos tienen acostumbrados los políticos a que el día anterior y el día mismo del cierre de la inscripción irán con todo su fuelle hacia el Consejo Nacional Electoral. Que irá hasta la medianoche, pues, ¿no? Porque claro que sí, legalmente el término vence hasta la medianoche de ese viernes 18 de noviembre. Claro que sí, vamos con más información. Esta semana es de definiciones, como ya lo dijeron, para los partidos, entre ellos para la Izquierda Democrática y sus aliados. Justamente el candidato presidencial Paco Moncayo anunciaría su binomio, así como a los candidatos de la coalición denominada Acuerdo Nacional por el Cambio, que incluye a Pachacutic y la Unión Popular, ex MPD, al igual que con Centro Democrático del prefecto del Guayas, Jimmy Jairala. Y Cintia Viteri, candidata o precandidata presidencial del Partido Social Cristiano, tiene previsto acudir el día de hoy a la Asamblea Nacional para oficializar en la Secretaría la decisión de dejar sus funciones como legisladora. Previamente había solicitado una licencia sin sueldo para cumplir sus actividades proselitistas. Paralelamente, desde las 9 de la mañana de hoy, en la Delegación Provincial Electoral de Pichincha, se va a realizar un simulacro integral para la designación de los miembros de las juntas receptoras del voto. Esto servirá de base para detectar problemas y solucionarlos justamente el día miércoles de esta semana, día en que se van a seleccionar los miembros de estas juntas en cada una de las 24 provincias del país, en actos abiertos al público y también con veedores
internacionales. Por otro lado, Washington Pesantes, candidato presidencial de Unión Ecuatoriana, lista 19, cumplió la semana pasada una agenda en Nueva York, Estados Unidos, donde conversó con miembros de la comunidad de migrantes ecuatorianos a quienes explicó sus propuestas de campaña. Y también el resto de presidenciables van a reanudar sus actividades proselitistas tras el feriado. Tras un breve receso, los precandidatos presidenciales retoman sus actividades político-proselitistas a escala nacional. Durante el feriado, Lenín Moreno de País estuvo fuera del Ecuador. Guillermo Lazo de Creo, Cintia Viteri del Partido Social Cristiano, Paco Moncayo, Dalo Bucaram, Washington Pesantes y Lucio Gutiérrez compartieron actividades familiares. 11 días les queda para que puedan definir a sus binomios e inscriban sus candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral. Bien, vamos con la información política que también se destaca en el portal de Diario Expreso, en www.expreso.es. El dilema de Avanza, postular un candidato o apoyar a Paco Moncayo. El comité político del partido analiza las vías luego de dejar la unidad, ir solos o acompañados. El partido Avanza nuevamente se enfrenta a esta disyuntiva después de la disolución de la coalición de la unidad. El Comité Político Nacional analiza dos alternativas: apoyar a un presidenciable ya posicionado en el tablero electoral o postular a uno propio. Frente a la primera probabilidad, Byron Pacheco, asambleísta y dirigente del partido, cree indispensable buscar el mayor número de coincidencias con el candidato, ya sean ideológicas y sobre todo en sus propuestas. Siempre habrán diferencias, pero las coincidencias tienen que ser las más importantes, que nos permita sacar al país de la crisis, darle gobernabilidad, que implica la interferencia de un poder del Estado con otro, la capacidad de legislar y fiscalizar de la Asamblea y finalmente la reactivación económica. Asimismo, se ha destacado por parte del Partido Avanza que el candidato de la izquierda democrática, Paco Moncayo, destaca como el más cercano a la visión de Avanza. Primero, provienen de una misma génesis ideológica, la socialdemocracia. Además, existe la amistad y un pasado político entre el ahora presidenciable y el titular de Avanza, el economista y exministro de Industrias Ramiro González, que Pacheco destaca. No obstante, luego de la experiencia en la unidad, nos obliga a que tomemos precauciones cuando nos sentemos a conversar. Avanza en su primera contienda electoral en el 2013, apoyó la candidatura presidencial de Alianza País. En las seccionales del 2014 participó solo y ganó un nutrido número de alcaldías, prefecturas y concejalías, según destaca el portal de Diario Expreso. El dilema de Avanza: postular un candidato o apoyar a Paco Moncayo. 6:35. Atención, Diario El Comercio recoge declaraciones del vicepresidente de la República, Jorge Glass, sobre la supuesta vinculación con corrupción. Deben probar que existe tal informe o vinculación, si no tomaré medidas, dice este rotativo. La publicación del diario panameño La Estrella provocó reacciones en Ecuador. El presidente Rafael Correa y el vicepresidente Jorge Glass negaron algún tipo de vínculo entre el segundo mandatario y los casos de corrupción que se investigan. Desde las 22:24 del sábado 5 de noviembre del 2016, Glass envió 5 tweets en los que rechazó lo publicado por el rotativo centroamericano. Llegó la campaña y comenzaron los ataques llenos de mentiras con fines electorales. Los medios están en franca campaña junto a la oposición y replican chismes de una columna llamada La Llorona sin contrastar, escribió el vicepresidente, que apunta a la reelección en el 2017. Añadió que los medios que se hicieron eco de estas aseveraciones deben probar que existe tal informe o vinculación, si no tomaré las medidas correspondientes. Para Glass esto es parte de una campaña sucia y pidió a sus seguidores estar atentos ante lo que él considera ataques de la oposición. Vamos con más información. El Tribunal Contencioso Electoral se renueva mañana. La Constitución establece la renovación parcial de 2 de los 5 jueces transcurridos 3 años. En la Asamblea va a ser la posesión. Las actividades legislativas se reanudan hoy, luego de una semana de estar suspendidas a causa del fallecimiento del legislador de Alianza País, Fausto Cayambe, y por el feriado de 5 días. La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, convocó mañana a la sesión del Pleno a las 9:30 para posesionar a los 2 nuevos jueces del Tribunal Contencioso Electoral, conocer la renuncia del defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira, y tratar en primer debate el proyecto de reforma a la Ley de Comunicación.
Como resultado del concurso de méritos y oposición ciudadana, el pasado 31 de octubre el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó a Vicente Honorato Cárdenas Cedillo y Mónica Silvana Rodríguez Ayala como nuevos jueces del tribunal, en reemplazo de Angelina Veloz Bonilla y Guillermo González Orquera, quienes dejan el cargo por sorteo en la primera renovación parcial del organismo en cumplimiento del artículo 220 de la Constitución. Como jueces suplentes fueron designados Arturo Cabrera Peña Herrera, Patricia Guaycha Rivera, Patricio Hernández Rentería, Gabriela Suárez Fajardo y Óscar Altamirano. La ley dispone que la posesión se realice ante la Asamblea. En la sesión de mañana, los asambleístas también conocerán y se pronunciarán sobre la renuncia de Ramiro Rivadeneira, quien dimite porque ha decidido participar en el concurso de méritos y oposición que lleva adelante para poder ser reelecto en dichas funciones. Para esta semana también está previsto que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea analice y revise el informe elaborado por la Comisión de Justicia respecto a la investigación sobre el caso de las empresas offshore construidas o constituidas en paraísos fiscales para determinar el estado en el que se encuentra el proceso de investigación. Luego de ello se definirán las fechas de las comparecencias de las principales autoridades de la Fiscalía, Contraloría, Superintendencia de Bancos y SRI, como lo dispone el Consejo de Administración Legislativa CAL, según confirmó la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión. Bien, vamos con más información que se destaca en el portal de Diario Expreso, la farándula y la asamblea. Polo Vaquerizo y Rolando Vera abrieron la puerta a la farándula y al deporte en la legislatura. Ellos fueron electos como diputados por el desaparecido Partido Democracia Popular en 1998. Desde entonces, presentadores de televisión, deportistas, cantantes, ex reinas de belleza y actores han ganado espacio en el Pleno del Legislativo. Las elecciones del próximo año no serán la excepción. Analistas políticos creen que incluir sus nombres en las listas han sido una estrategia utilizada por los partidos y movimientos políticos con el fin de captar el mayor número de votos. Ellos tienen la ventaja de ser caras conocidas entre los electores. En su momento, esto fue criticado por el movimiento oficialista que en el 2006 evitó establecer a estos actores como candidatos a la legislatura. En esa época, el candidato de Alianza País no tuvo aspirantes a la diputación y criticó la postulación de personajes de la farándula. Lo que pretenden es convertir al Congreso Nacional en un programa de variedades con bailarinas, con reinas de belleza y finalmente animadoras, dijo entonces. La postura duró poco. Para la contienda del 2013, País presentó en sus listas de candidatos a los futbolistas Iván Hurtado, Ulises de la Cruz y Agustín Delgado. El cantante Gerardo Morán, electo por un movimiento local, también se unió a la bancada oficialista. ¿Quiénes aparecen como posibles postulantes para el 2017? Centro Democrático presentó a sus aspirantes para la Asamblea. Solo en Guayas tiene al presentador de noticias Gustavo Espinosa y María Lourdes Valdivieso, quien también ha trabajado en televisión, y Alex Ceballos, ex arquero de Emelec. Asimismo, el cantante Gerardo Mejía, en cambio, fue anunciado como candidato para encabezar la lista de asambleístas por el extranjero del Partido Social Cristiano. En Quito, este partido optaría por la ex reina de la ciudad, Paola Vintimilla. Para Santiago Guarderas, director del PSC en Pichincha, la asamblea es la representación de todos los ciudadanos. Tiene que ser diversa e incluyente. Lo importante es que quienes accedan a ella tengan conocimiento sobre lo que sucede en el país y también en el mundo. Según lo que destaca Diario Expreso, la farándula y la asamblea son 18 años desde la primera vez en que personajes de la televisión llegaron a la legislatura. Los partidos argumentan que esto representa a la sociedad. 6:41. Para mí todos tienen derecho de ser candidatos a cualquier dignidad. Lo importante es prepararse y que vayan con un postulado adecuado para no pasar solamente a calentar el puesto. Tienen una gran responsabilidad. Estar en un puesto público es una enorme responsabilidad y para muchos o para todos debería ser, por supuesto, algo de honor. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con estigmatizar a nadie, pero lo que sí estoy en desacuerdo es que solamente se los elija exclusivamente por su popularidad y después se los deseche. Eso también ocurre en política, mis queridos amigos. Vamos con noticias internacionales, porque la más reciente encuesta muestra que Hillary Clinton, tiene un estrecho margen sobre Donald Trump. Eso lo dice CNN desde Washington. Hillary Clinton está en una carrera muy cerrada con Donald Trump, según una nueva encuesta nacional publicada este fin de semana, el último antes de las elecciones. La candidata demócrata
encabeza la intención del voto con un 45% sobre un 43%, dice la encuesta de Fox News. Y la diferencia entre ambos aspirantes está dentro del margen de error de la encuesta. ¿Qué significa eso? Que hay un empate técnico. El libertario Gary Johnson alcanza el 5% y la candidata del Partido Verde, Jill Stein, cuenta con el 2% de la intención del voto. Los resultados están en línea con otras encuestas de esta semana que muestran que Clinton lidera solo con unos pocos puntos porcentuales, una ventaja menor que la que tenía antes de que el FBI anunciara que estaba buscando nuevos correos electrónicos potencialmente relacionados con su servidor privado de correo electrónico. En combinación con las otras 4 encuestas nacionales más recientes, Clinton goza de un 5% de ventaja cuando la campaña entra en sus últimas horas. El sondeo de CNN de las encuestas nacionales muestra a la exsecretaria de Estado a la cabeza con un 47% de la intención de los votantes, a Trump con 42%, a Johnson con el 4% y a Stein con el 2%. Tiempo de una nueva pausa comercial aquí en Diálogo.